Buen día, mi nombre es Emily Barragán Rosales y soy estudiante de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de Secundaria. Este video es para el curso de Didáctica de la Historia impartido por el profesor Juan Vega Carrión y este video se titula La Didáctica de la Historia, Desarrollo de Nociones Básicas, en el cual vamos a abordar los temas vistos en la unidad de aprendizaje 1, la cual se titula Acercamientos teóricos a la enseñanza de la historia. Espero que este video te sea de mucha utilidad y te parezca interesante. La historia reclama la idea de futuro como esperanza de posibles cambios sociales. Anderson 1996, Gadamer 1993, Todorov 2000. Vamos a empezar definiendo qué es la historia. Es la ciencia que estudia las transformaciones que experimentan las sociedades a lo largo del tiempo y que no posee verdades absolutas. Esto según Lima junto a otros autores en 2010. Ahora bien, la didáctica de la historia es la conversión del saber disciplinar producido por los historiadores a un saber asequible para los estudiantes. Este vincula el saber histórico, el saber pedagógico y el saber psicológico sobre el desarrollo cognitivo de los estudiantes, según Pla en 2011. Y este mismo autor define la enseñanza de la historia como la construcción de significados sobre el pasado dentro de la escuela. Esta construcción está situada histórica y culturalmente en la que entra en primer plano la institución escolar, quien es la que norma y disciplina formas particulares de pensar la historia, reglas que responden según el momento histórico a lógicas curriculares, códigos lingüísticos y extralingüísticos específicos, relaciones de poder dentro de la escuela y el papel que desempeña diferentes sujetos del proceso educativo. El estudio de la historia en la escuela puede servir para, según Patz y Santa Cana, facilitar la comprensión del presente, ya que no hay nada en el presente que no pueda ser comprendido mejor conociendo los antecedentes. La historia no es la única disciplina que intenta ayudar a comprender el presente, sino el pasado y no solo el relato del pasado, sino el análisis de este mismo. Tenemos los fines de la historia. Prats 2011 definió 4 fines de la enseñanza de la historia. El primero establece que la enseñanza facilita la comprensión del presente. El segundo fomenta el desarrollo de habilidades. El tercero establece que propicia la formación de una sensibilidad social. Y el cuarto permite el trabajo interdisciplinario. Ahora bien, el siguiente concepto es el pensamiento histórico. Pensar históricamente tiene intención de dotar al alumnado de una serie de instrumentos de análisis, de comprensión y de interpretación que le permitan abordar al estudio de la historia con autonomía independientemente del contenido curricular. Y así, el estudiantado comprende que el pasado tuvo sus propios pasados, pero también sus proyecciones a futuras, según Santi Esteban 2010. Este mismo autor, Santi Esteban y Pla en 2010, propusieron algunos pasos para desarrollar el pensamiento histórico. El primero es la lectura y el tratamiento de documentos o evidencias históricas, la evaluación de fuentes. El segundo es la confrontación de textos históricos con interpretaciones diferentes u opuestas, es decir, la comparación y contrastación. Y el tercero es la comprensión del proceso de construcción de la historia, la interpretación por parte del estudiantado. El siguiente concepto es el tiempo histórico. Este es la concepción que se tiene del devenir del ser humano y permite entender cómo el pasado, el presente y el futuro de las sociedades están estrechamente relacionados con nuestra vida y el mundo que nos rodea. Para el desarrollo de la noción del tiempo histórico es importante implementar estrategias de aprendizaje. Podemos usar las convenciones, año, década, siglo, etc., ubicar acontecimientos y procesos en el tiempo y establezcan una secuencia, duración y simultaneidad. Una actividad podría ser la línea del tiempo. Identificar lo que se ha transformado y lo que ha permanecido a lo largo de la historia, hacer una comparación, comprender que las sociedades tienen sus propias características y sujetas al cambio, todos estamos en constante cambio, identificar, describir y evaluar las causas diversas, ya sean las económicas, sociales, políticas y culturales, e identificar cómo los rasgos del pasado tienen repercusiones en el presente y futuro, como lo que ya pasó puede repercutir en lo que ahora va a pasar. El siguiente concepto es el espacio histórico. Esta noción se trabaja simultáneamente con geografía e implica el uso de conocimientos cartográficos y el desarrollo de habilidades de localización, de interpretación y de los elementos naturales y humanos, es decir, el espacio en el que se desarrolla el acontecimiento histórico. Para su desarrollo se conviene que el alumnado emplee las habilidades cartográficas para localizar y representar sucesos históricos de mapas y describir y establecer relaciones entre la naturaleza, la economía, la sociedad y la cultura en un espacio y tiempos determinados. El siguiente concepto es la empatía histórica. Pernau y Vierna en 2017 mencionan que esta hace referencia a ponerse en la situación de otros y al mismo tiempo hacerlo mirando las cosas desde su punto de vista. Es decir, qué pensaría yo, qué sentiría yo al estar en el lugar de otra persona. El desarrollo de la empatía histórica fue dividido por niveles por Simtel en 1984 en 5 estadios. El primer estadio se percibe a los antepasados como individuos menos desarrollados y menos conocedores de su contexto que las personas del presente, es decir, las personas de antes no poseían las mismas habilidades que las de ahora. Estadios 2 y 3 se consideran a los individuos del pasado como seres humanos iguales a los individuos de la actualidad.
Es decir, aunque no tuvieron las mismas habilidades, hicieron lo que pudieron, desarrollaron ellos mismos evolucionando pues todas sus capacidades. Estadios 4 y 5, la empatía histórica ha sido desarrollada por completo en el aula. El siguiente concepto es la memoria histórica, y esta debe ser entendida como un recuerdo cargado de valores subjetivos y relacionados con los momentos conflictivos de nuestra historia reciente, definiéndose a raíz de la experiencia personal de cada individuo en el seno de un grupo social determinado. Esto según Delgado y Estepa en 2010. Otro concepto que tenemos es la conciencia histórica, y la Secretaría de Educación Pública en 2006 menciona que busca comprender cómo las acciones, los valores y las decisiones del pasado impactan en el presente y futuro de las sociedades y de la naturaleza, y también fomenta el aprecio por la diversidad del legado cultural, el reconocimiento de los lazos que permitan a los alumnos sentirse parte de su comunidad, de su país y del mundo. La historia anteriormente tenía como propósito principal la transmisión de datos, la repetición de nombres de los personajes más destacados, la memorización de fechas y lugares, según Lima, Munilla y Arista en 2010. A continuación se muestra una línea del tiempo de las reformas educativas que han habido en México. La primera es la de 1974, en el cual la asignatura de historia pasó a ser parte del área de las ciencias sociales. En la reforma de 1993, la asignatura promueve un enfoque formativo en su enseñanza. En la reforma secundaria en 2006, el programa de estudios se enfocó hacia la conformación de competencias, y en la reforma del 2009 se enfocó al logro de aprendizajes esperados con un enfoque constructivista. Ahora bien, las redes sociales en la didáctica de la historia se dan en tres vertientes. La primera es las redes sociales como elemento motivacional, el segundo es el fortalecimiento de la ciudadanía digital sobre la enseñanza de la historia, y el tercero es la viabilidad de conjugar el conocimiento histórico y las redes sociales como un medio para la divulgación del conocimiento. Gamboa en 2022 menciona que es necesario que los docentes comprendamos que debemos incorporar la tecnología como un eje transversal del proceso educativo y que éste debe seleccionar las herramientas específicas tomando en cuenta la población educativa, el contexto en el que se desarrolla, las herramientas que pueden ser apropiadas de acuerdo con la temática a trabajar. Y se debe tener en cuenta el acceso que tengan a estos dispositivos electrónicos, la infraestructura con la que cuente la escuela. Y creo que para poder ayudar a hacer más comprensible e interesante los contenidos de historia, debemos promover la creación de contenido atractivo y fácil de comprender, que sea difundido en diversos medios, entre los cuales debe estar las redes sociales, las aplicaciones, las herramientas con las que los estudiantes están más familiarizados en la actualidad. Lo que debemos tomar en cuenta como docentes para enseñar historia. Valdés y Vázquez en 2005 nos señalan que se requiere enseñar a los estudiantes a utilizar los símbolos y las leyendas que poseen los mapas, los planos y los croquis o dibujos esquemáticos para que ellos puedan procesar la información y poder ellos plasmar sus propios mapas de estudio para que aprecien la historia como algo en constante cambio y movimiento con permanencias y transformaciones, que no son más que el reflejo de la propia vida humana. Moripas en 2013 nos sugieren que para una clase de apertura se tomen 15 minutos y después se dé una clase interactiva para realizar alguna pregunta metaconceptual, después solicitar a un organizador previo, realizar inferencias, hipótesis sobre el tema a trabajar para tener una percepción de una fuente sensible. Esta actividad es retomada de la Museología Didáctica de Santa Cana y Launch en 2012. Ahora bien, la incorporación de las nuevas tecnologías, Hernández Pérez y Hernández en 2020 señalan que se deben emprender acciones didácticas de aprendizaje desde el uso de los recursos que facilitan las herramientas informáticas, como antes ya se mencionó, y esto implicará elevar la calidad en los procesos de aprendizaje de la historia. Ahora bien, tenemos un ejemplo de la didáctica de la historia con el acontecimiento histórico de la Revolución Mexicana, implementando los conceptos anteriormente vistos. En cuanto al pensamiento histórico, pues sabemos que la Revolución Mexicana fue un conflicto armado suscitado en México. Su inicio fue el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 1 de diciembre de 1920. Sabemos que los antecedentes de este conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura de Porfirio Díaz desde 1976 hasta 1911. Durante estos 35 años sabemos que México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos sociales, pagados por los estratos menores, por las personas más pobres, y que favoreció a la sociedad pues, de más dinero y del régimen político de Díaz. En cuanto al tiempo histórico, la Revolución Mexicana se divide en 4 grandes periodos. En el primero tenemos al maderismo, de 1910 a 1913, después al constitucionalismo, de 1913 a 1914, después el 13 es la guerra civil, en 1914 a 1916, y el último es el periodo constitucional de 1910 a 1920. En cuanto al espacio histórico, como podemos observar en el mapa, se ilustran los principales movimientos de las fuerzas de lucha durante la Revolución Mexicana. Y ahí se puede observar cuáles fueron los estados en los que tuvo lugar la Revolución Mexicana.
En cuanto a la empatía histórica, si nos ponemos en el lugar de las personas que se encontraban en ese espacio y tiempo históricos, podemos reflexionar sobre la pobreza que vivían las personas, tan solo con las tiendas de raya. En dichas tiendas, las personas pobres se endeudaban comprando comida y después, cuando las personas morían, las deudas pasaban a sus hijos. Entonces esa deuda era interminable y jamás podrían terminar de pagarla y dejar de trabajar para las personas que las violentaban y las explotaban. Asimismo, se podría abordar el tema de las innumerables muertes y de la violencia u opresión que arremetía el gobierno de Porfirio Díaz en contra de los levantamientos. Y también se reconocen los avances que tuvo México, es decir, en la economía, pero también se destaca más la violencia, la pobreza y la ambición. En cuanto a la conciencia histórica, si reflexionamos acerca de los acontecimientos, podríamos decir que Porfirio Díaz era una persona demasiado ambiciosa y sin humanidad. En primera, porque decidió reelegirse varias veces y estar 35 años en el poder para beneficiarse del dinero del país. En segunda, porque no le importaba arremeter contra hombres, mujeres y niños por igual, con tal de seguir ganando y enriqueciéndose, es decir, los explotaba laboralmente. Y finalmente, porque su sistema de las tiendas de raya endeudaba cada vez más a las personas de escasos recursos, y este conflicto y las muertes se pudieron evitar si hubiera existido democracia, respeto, conciencia y humanidad. Sin embargo, considero que gracias a las personas que se cansaron de ser explotadas y lucharon, hoy podemos tener libertad de expresión y el voto. Pues es así como concluyo este video. Espero que la información haya servido de ayuda y pues hasta la próxima.